Hablaremos hoy de un aspecto de la independencia griega, es decir, su desvinculación del Imperio Otomano. No pienses en los griegos de la época clásica, sino en los griegos de la edad moderna y contemporánea. En 1820, Grecia era una provincia de segundo orden del Imperio Otomano, el Imperio Turco, que fue muy poderoso en el siglo XVI y XVII, pero ya en 1820 estaba desmembrándose. Dos grandes potencias competían por los despojos de aquel imperio. Rusia era una, que quería controlar el Mar Negro y recuperar Constantinopla para la cristiandad, ya que Rusia era un reino cristiano, y afirmar el dominio sobre los Balcanes y acceder incluso al Mediterráneo. Eso quería Rusia. También estaba Francia, que pretendía tierras que vinieran a compensar las pérdidas frente a Gran Bretaña en la India y en el Canadá. En Turquía se sostenía una terrible disputa, muchas veces sangrienta, entre los que podríamos llamar modernizadores y los musulmanes fundamentalistas. La posición fundamentalista fue formulada por el historiador Vasif, que escribió ya por 1800 cosas como esta. Leo a Vasif. El Estado imperial no debe rebajarse a asimilar ciencias marciales propias de sus enemigos. El éxito o el fracaso depende de la decisión de Dios. Las creencias de las naciones cristianas se oponen a esta idea, pues siguen la doctrina de una escuela de filósofos de acuerdo con la cual el Creador no cumple ninguna función en cuestiones específicas. Como la guerra es una de estas cuestiones específicas, creen que el bando que posea superioridad en medios materiales alcanza la victoria. Eso es falso, decía Vasif. Y esta opinión representaba las ideas de la mayoría en Turquía, al menos hasta fines de la década de 1820. Muchos funcionarios modernizadores, es decir, del contrario parecer, habían sido asesinados. Selim III, que ascendió al trono en 1789, había comenzado una reforma prudente basada en lo que le explicaban asesores turcos instalados en París. Hablaban de las características del Estado moderno, con un ejército disciplinado, finanzas ordenadas, una estructura confiable de ley y orden, un Estado de Derecho, qué sé yo. En marzo de 1807, una alianza de ulemas, que eran los sacerdotes, genízaros, que eran los guardias de palacio, y derebeis, que eran los nobles de provincia, se adueñó del poder y se pasó a cuchillo a todos los jóvenes occidentalistas. Nada de asesores en París. En Grecia, que como se ha dicho era una provincia del imperio, gobernaba Ali Pasha. Qué lindo nombre, ¿no? Llamado el León de Janina. También es un lindo apelativo. Era un musulmán albanés que desplegó sobre el pueblo griego un gobierno con las mismas características que imponía el gobierno central del imperio. Era un poco raro aquello, porque nadie de Ali Pasha para abajo estaba a salvo de cualquier despropósito. La familia patriarcal, cuyos vínculos eran la sangre, la fraternidad adoptiva y el padrinazgo, era la principal institución política. Ali Pasha protegía, resolvía las disputas, castigaba los delitos y formulaba las normas de comportamiento. O sea que era así la cosa, nada de ley, nada de Estado de Derecho. Si pasaba algo le preguntaban a Ali Pasha, ella. En el ámbito local aparecieron como resistencia a ese poder de los turcos unos grupos de hombres griegos que se llamaban klefts, que vinieron a ser los primeros en luchar contra el dominio turco. ¿Y quiénes eran estos? Tenían unas pandillas de fugitivos, víctimas y aventureros que no podían prosperar en el ámbito social que imponía Ali Pasha. Entonces se rajaban a las montañas, le afanaban a los viajeros, a veces descargaban algunos ataques sobre pequeñas aldeas. Y bueno, dice, ¿qué podemos hacer? Vamos a atacar aquella aldea que es muy pequeña y son todos medio tontos y no van a responder bien, y se mandaban algún saqueo. O si no, afanaban rebaños, se ponían en un desfiladero, cuando venía un tipo
con ovejas y qué sé yo, le afanaban todas las ovejas. Era el cuatrero. ¿No? Bueno, una tendencia de los intelectuales del siglo XIX a representar a estos klefts como héroes románticos. En cambio, en el siglo XX, los académicos, como Johnson, los clasifican como revolucionarios primitivos. Johnson dice directamente que eran unos criminales. En cambio, el historiador Eric Hobsbawm, ubicado más a la izquierda, como saben ustedes, ¿no? Dice que está fenómeno, que tenían conciencia de clase. Eran originarios los klefts de familias de pastores, entonces se rajaban a las montañas y estaban ahí. Claro, Ali Pasha cuando vio esto dijo, ya estos tipos, yo estoy cansado que se afanen las ovejas, que ataquen a la gente y que conspiren contra el régimen que yo represento, dijo Ali Pasha, o se olvidó de decir, no sé. Entonces pensó cómo combatirlo, ¿no? Cómo combatirlo. Eran tipos que hacían una vida muy severa, muy brutal. Por ahí tenían alguna arma de fuego, pero su arma principal era el puñal. Tenían una devoción por la puñalada y consideraban que matar con un cuchillo era mucho mejor que matar de un tiro, ¿no? Hacían eso, asesinaban y panificaban. Cada uno llevaba una bolsa de cuero con harina y sal para hacer pan. Es curioso, ¿no? Unos bandoleros que sean al mismo tiempo panificadores. Sí. Yo no he visto nunca esto. Sí, para no sentir tanta culpa. Claro, entre asalto y asalto hacían pan. No sé en qué horno lo harían, porque llevaban la harina y la sal, pero no el horno, pero supongo que esto proviene de mi desconocimiento. Digo, esta duda. Bueno, Ali Pasha vio eso, y creo que lo del pan mucho no le molestaba. Bien. Y tuvo la idea de conceder amnistía a los jefes de estas bandas y de alistarlos para reprimir el delito de las regiones montañosas, delito que ellos mismos cometían. Es decir, los hizo vigilantes. Agarró a todos los chorros y los metió a vigilantes. Es una idea que, como se sabe, ha tenido muchos antecedentes y muchos consecuentes. Fueron llamados armatores, se llamaban estos ladrones venidos a vigilantes, y actuaban bajo la dirección de un jefe llamado capitanos. Una cosa era ser un chorro y otra un capitanos. Bien, ahora, te fíjese que si vos te convertías en capitanos era porque había sido un jefe de los bandidos, y porque habías creado una banda de considerable reputación, tenía que ser un chorro exitoso. Es decir, que cuanto peor era tu prontuario, más posibilidades tenías de llegar a ser jefe de la policía. Muy bien, lo que no calculó Ali Pasha es que el aumento de los armatores y capitanos significó que se convirtieran en una élite que empezó a ganar poder. Allá en Tesalia, donde los caballos, ¿no? En el Epiro, en el sur de Macedonia, y había jefes locales que tenían más poder que el gobierno central. Digamos que de griegos poderosos, pero proscriptos y perseguidos, habían pasado a ser legales y sostenían su poder. Y apareció un kleft, que fue Odiseus Androutsos, que más tarde fue capitanos, y conquistó fama porque le ganó una apuesta a Ali Pasha, una carrera, ¿no? Una carrera de caballos. Ali Pasha apostó a las mujeres más hermosas del harén, y Odiseus apostó su cabeza, porque no tenía otra cosa. Entonces, le juego 5 mujeres del harén, y si pierdo, me corta la cabeza. Pues una apuesta sonsa, al menos para Ali Pasha, que podía ganar él. Claro. Bueno, pero hay gente que siente una cierta satisfacción cuando le corta la cabeza a Odiseus Androutsos. La existencia de tantas bandas legalizadas, controladas por griegos, preparó el camino para el movimiento por la independencia griega, ¿no? Así que a veces eran tan feroces los bandidos estos metidos gobernantes que empezaban a expulsar a los turcos. Decía, bueno, aquí dominamos más nosotros que el emperador turco. Y expulsaban turcos.
Se agrandaron. Se agrandaron. ¿Viste? Imagínese cómo se habrá puesto Ali Payá. Y se movió. Mirá lo que dice. A los turcos los expulsó. Claro, antes eran, claro, los turcos los expulso yo, o sea, acá el déspota soy yo, ¿quién es el déspota? Dice, eso me pasa por haberle dado poder a estos kleps, en vez de ponerlos en cana, dijo Ali Payá, o se olvidó de decir también. No vive Gil. En realidad no decía nada de esto, pero uno supone que lo decía, o que lo pensaba. Y al final se armó. Algunos enemigos de Ali Payá, que eran partidarios de una política más dura, de matarlos a todos, lo mataron a él. Y cuando se murió el León de Janina, se declaró una independencia de Grecia. Pero era una independencia nominal, sin mucho valor. Y recién los turcos se retiraron del todo después de la batalla de Navarino. Pero estos eran los klept, los protagonistas de esta independencia. Estos tipos con un bolso con harina y sal, estos tipos con la daga, estos tipos que hacían una vida severa y brutal, eran torturados. Cada vez que los atrapaban eran torturados para que dijeran dónde se escondían y no decían nada. Ellos a su vez torturaban a los que se les ocurría, y parece que el método preferido era echarle aceite hirviendo sobre el pecho al tipo. No es muy cruel. Rolón me ha dicho que a él le gusta que las mujeres que lo aman le arrojen cera derretida de las velas, que no será aceite hirviendo. No, bueno, pero de ahí, mire, uno empieza haciéndose tirar cera derretida de las velas y termina haciéndose vaciar el sartén en la panza. Pero tranquilamente, porque ya está curtido. Sí, exactamente. O sea, porque ya nada te es suficiente. Claro. Ay, más calor. Bueno, anda a buscar, poner, dice, hace unas papas fritas, hacete unas papas fritas. Cuando termina de hacer las papas fritas, dice, bueno, para no desperdiciar, agarra el aceite y tirámelo acá. Acá. Si me querés. Sí, si me querés, claro, y decime cosas. No me lo tires así como quien arroja. Claro. Con asco. Con asco. A eso tirarlo en la calle. Estos eran los klefts. Y finalmente en aquellas batallas que se dieron, que terminaron con la batalla de Navarino, con la independencia griega, hubo un héroe que era además un gran poeta, que era Lord Byron, que es todavía hoy, desde luego, venerado como prócer de la independencia griega, ¿no es cierto? Cuando es el día de la independencia, que calculo yo que será el 9 de julio, también allá, como en todas partes, en todos lados, 9 de julio, los griegos, en vez de tener una foto de Moreno, de Saavedra, de Castelli, de Belgrano, tienen a Lord Byron, el retrato de Lord Byron, entre otros, desde luego. Entre otros, Víctor Heredia, seguramente. Siempre que digamos entre otros. Cada vez que se dice entre otros es porque estaba presente Víctor Heredia. Bueno, ¿a quién dedicar esta caótica recordación de la independencia griega que fue llevada adelante por bandoleros? Por bandoleros, estos simpáticos bandoleros que tanto te robaban una oveja como te independizaban. Sí, daba lo mismo. Hoy te echaban aceite en el marote, mañana te daban la independencia. Así eran. Depende cómo se levantara. Es lo que tiene el CLEF. Si hoy me levanté con ganas yo levanté con ganas de conseguir la independencia de Grecia. Sí. Así como ayer me levanté con ganas de seducir una oveja. No, de robar una oveja. Robar. Una oreja no, una oveja. Primero robarla y después... Sí, claro. Si estuviera Rolón, lo hubiera dedicado desde luego a alguna dama. Pero no hay damas en esta historia de hoy. Las 5 que ganó en esa carrera. Una de las 5 damas del harén que apostó a Ali Payá en aquella carrera. Son las únicas que juegan así. Sí. Y no juegan una costumbre detestable es considerar a las damas como si fueran un
bien. Un bien en el sentido de una posesión, ¿no? Sí, sí, sí. A veces también lo son de otra manera. Pero eso desde luego no es muy simpático. Esa gente que se juega la novia a las tabas. Como hay Se jugó la cabeza. es que hay un vals tan hermoso, se llama Mala Suerte, que es un vals muy lindo, un vals criollo, con un ambiente rural muy marcado. Y finalmente los tipos se juegan la mina a la taba. El alma en la taba, con ansia pusimos. Yo estaba en la mala del juego y perdí. Ah, caramba. Ah, caramba. ¿Y qué diría la mina? Sí, en este caso se jugó la cabeza, ¿no? El tipo. Sí, no importa, ¿qué me importa? Sí, ¿Qué a mí me importa? Yo soy la mina. Yo estoy acá en el harén. Ay, dice, me han jugado. Ojalá que gane fulano. Ojalá que gane Mengar. ¿Cómo? ¿Qué soy? No está bien. Usted me dirá, estamos hablando de 1820 en el Imperio Otomano. Y de Ali Pasha, el jefe del Imperio Otomano, ¿no? El secretario de la CGT. No, bueno, así que... Bueno, discúlpeme, pero como no está Rolón, no dedicaremos la charla ni a esas 5 damas del harén, ni a otras. ¿Cuántas tendría en el harén Ali Pasha? Para arriesgar 5. No tantas, porque era un gobernador de provincia. El otro día dijimos que Solimán el Magnífico, uno posiblemente el más grande de los sultanes, cuando fue gobernador de provincia, del mismo imperio, tenía 17 en el área. Así que Ali Pasha tendría menos. Sí, verdad. Pongamos 14. 5 son muchas si tenés 14. ¿Por qué? 5 son muchas. Es más de la tercera parte. Si uno tuviera 3 novias y cede una, ya... A mí con 14 me sobra, le digo, pero no sé si está bien. 5. ¿Cuántas mujeres debe tener un hombre? ¿O cuántos hombres debe tener una mujer? Esa es otra pregunta. Directamente a mí. Esa es otra pregunta. ¿Cuántos hombres debe tener una mujer? La respuesta es tantos como necesita. Así es, tal cual. Tantos. Si necesita uno, pues fantástico, somos todos muy felices, especialmente si el que se eligió también necesita una. Claro. Que es una situación harto difícil. Si ya es difícil que a una mujer le baste con uno, mucho más difícil es que justo ese con el cual se baste venga a necesitar una y que la una sea esa mujer que lo ha elegido. ¿Qué probabilidades hay de que esto ocurra? Casi nulas. Sí, sí, claro. Casi nulas. Yo diría que una... ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? 6.000 una en 6.000 millones. Quiere decir que hay un solo matrimonio feliz en el mundo. Y es justo el de Calderaro, que ha venido con su señora esposa, sí, que en este momento está limpiando el arma. Feliz coincidencia. Bueno, pero no es una mala pregunta, ¿eh? ¿Cuántos hombres necesita una dama? No sucesivos. Nos ha sido deparada la sucesión. Bueno, muy bien. Si uno vive 90 años, necesita más hombres o más mujeres que aquel que... Bueno, no importa eso. El asunto es en el mismo momento. Ahí. No, que usted se pone novio hoy con uno y mañana con otro y el mes que viene. No. Eso es normal. Hoy, en este ápice vertiginoso del tiempo que se llama el presente, ¿cuántos necesita? Pero hay que decir cualquier número que fuere es tan necio como decir una. Exactamente, esa es la respuesta. No tiene ningún sentido porque no es un problema de número. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Cuál es una respuesta? 7, necesito 7. ¿Y qué quiere decir? Que con 6 estoy insatisfecha y con 8 sobreestimulada. Porque no quiere decir nada, no quiere decir nada. Que la respuesta tiene que ser tan ambigua como la primera que dimos. Tantos como viniere a necesitar. Esa es la respuesta. Ahora bien, ¿qué pasa si uno de los que esta mina necesitan, no me importa mucho la independencia de Grecia hoy, si uno de los necesitados tiene la idea de que no quiere que las mujeres que están con él tengan otros hombres? Es una idea absolutamente obtusa.
Seguro. pero que tiene la mayoría de los adherentes. Sí, sí. Sí. El tipo se le ha ocurrido que las minas que a él le gustan no tienen que tener otros tipos que no sean él. Ah, bueno, estamos ante un problema. ¿Y qué le parece? Va a sufrir ese un muchacho. verdadero problema. Va a sufrir ese hombre. No que va a sufrir. Va a sufrir también la mujer, que necesita varios y él quiere que lo necesite solo a él. Claro. Y a la inversa se da también. Un señor necesita varias y una de las que él necesita quiere que él no necesite sino a ella. Esto que parece una bagatela, una banalidad que se repite mil veces, es el asunto central de la historia de amor. Pero funciona igual a pesar de su banalidad, porque como nos sucede a todos, y todos lo registramos con una profundidad que no tiene, entonces resulta muy eficaz la historia. Es absolutamente banal. Fulano ama a Sutana, pero Sutana ama no sé qué. A ama B, pero B ama C. Es muy, muy banal. Pero duele. Duele tanto que uno se conmueve al verlo. Uno se conmueve. Por eso Rolón escribe historias de amor. Y, Sí. ¿Ah, sí? no las escribe, pero en todo caso las escucha. Las escucha todos los días y las da por únicas. Estoy enamorado de fulana, le dice el tipo, ¿no? Que se va a psicoanalizar y ella, te sabe, no me hace mucho caso. Ay, Rolón, que sí, nadie ha sufrido como yo en la historia del mundo, dice el tipo. Es un gil como todos nosotros. Bien. Y no lo corre para el lado que dispara. Y no, es que la va corriendo para lo que después. Sí, tiene razón. Dice, la verdad que yo nunca he visto un tipo que haya sufrido por amor como usted, dice, mientras se corta las uñas. Sí. Mientras agarra 40 pesos que le da el tipo. Bueno, aquí, vamos a amueblar esta charla sobre la independencia griega y sobre los Kefts con la milonga que se llama La Puñalada, en atención a esta debilidad que tenían los Kefts por asesinar, por matar con puñales. Así como algunos no hablan con contestadores o se niegan a la computación creyendo que con esto ejercen la poesía, estos se negaban a la ametralladora creyendo que con eso no tenían otro remedio que negarse. La carcajada del diablo todavía no se había inventado, pero negándose al pistolón creían que rendían tributo al coraje. Así que La Puñalada, que es una milonga que todos conocen, debe haber sido compuesta pensando en la independencia griega. Por lo que medio en castellano, no sé. Sí. Sí tiene una letra, pero es muy poco conocida. Sí. Justamente, es poco conocida porque al oírla uno se da cuenta que no es otra cosa que una tapadera para que no nos demos cuenta de que fue compuesta en atención a la independencia griega. El Quinteto Real va a tocar La Puñalada. Adelante.